¿Qué tal? Buenos días. Webinar demo, una solución de SN, y va como una segunda parte de un webinar que tuvimos sobre la solución de Data Report. El tema como tal es Data Report y es una solución de SN para reportes de información de proceso, ¿no? Esos reportes que necesitamos o son de mucha ayuda para extraer la información de variables de campo hacia un reporte que pudiéramos compartir, ya sea de mantenimiento, de operación, o inclusive más arriba para empezar a analizar variables dentro del proceso. Mis datos, por los que no me conocen, soy Noruega, que se dice en industria 4.0, en sistemas computacionales y laborando aquí en ese. Vamos a ver un poquito un resumen de lo que es Data Report para aquellos que no pudieron participar en la anterior. Si les gustaría saber más del tema, la parte teórica, pudieran ingresar al canal de YouTube y poder acceder a nuestros webinars y claro. Bueno, aquí vemos que es una solución que te permite crear datos por canal. Es decir, no nos preocupamos por el tipo de fuente de datos, por el tipo de protocolo de comunicación, por la marca de PLC que estamos extrayendo. Garantizamos que se va a trabajar por un único canal hacia una sola base de datos. Y eso por ende ya tiene una ventaja, ¿no? La ventaja, ¿por qué? Porque simplemente voy a atender una base de datos y no voy a estar utilizando o teniendo una especialidad en varias marcas como tal. Dice, una interfaz gráfica y dinámica mediante un servicio web, el cual te permite compartir o visualizar tus datos en diferentes dispositivos como celulares, tabletas, computadoras, entre muchas más. La parte de configuración que vamos a ver más adelante funciona a través de módulos y es una interfaz web, lo cual te permite pues tener multiusos en el sentido de si yo conecto con una computadora, si me conecto a través de un celular o una tableta que a lo mejor no está en cómodo, pero lo podrías hacer y empezar a configurar. Obviamente los reportes también son web y pueden ser vistos desde cualquier tipo de dispositivo, ampliando así pues, la disponibilidad. Y si yo tengo en mi planta o empresa la infraestructura correcta de Wi-Fi, pues obviamente puedo estar por un celular viendo los datos mientras estoy en el proceso. Algunas de las ventajas son las que vemos aquí a la derecha, a la izquierda de nuestra pantalla, que son el acceso rápido a mis datos. Quiere decir que no me voy a preocupar por acceder o por la manera de acceder a ellos, porque los voy a tener en ese momento, ¿no? Por ende, voy a aumentar la productividad y voy a poder compartir globalmente mis datos. Quiere decir que una vez que yo los tengo centralizados, yo los puedo compartir con quien yo quiera, ¿no? Puede ser el propio de operación, puede ser para mí mismo, puedo tener visibilidades para ver quiénes ven algo, quiénes ven otra cosa. Y pues, mayor que todo es centralizar la información, reducción de mantenimiento fácil, permite hacer respaldos, puede ser respaldos de un pequeño muestreo o respaldos masivos de toda la base de datos que contengo. Disculpa, Manuel. ¿Mande? ¿Mande? ¿Me escuchas? Sí, sí te escucho. Te estoy escuchando muy cortado tu voz. ¿Se escucha muy cortada? Sí, se está escuchando muy cortado. ¿Se escucha mejor ahí? Cambia el micrófono con la prueba que hicimos ayer. No importa que baje un poquito. ¿Se escucha mejor? Tienes como que hay dos micrófonos activos. Sí, es lo que estoy viendo. ¿Sí? ¿Listo? ¿Me escucha mejor ya? ¿Me escucha mejor? Sí, mejor. Ok, perfecto. Bueno, continuando con esto. Les comentaba que evitemos los datos
repetidos y duplicados, ¿no? Al centralizar nuestros datos, pues garantizamos que los datos que se van a estar almacenando, estos van a tener únicamente un timestamp de un valor absoluto y por ende no van a estar, o vamos a garantizar que no se estén repitiendo, ¿no? ¿Cómo funciona? Bueno, funciona con 3 pilares, ¿no? La parte de IoT, que es la extracción de los datos, la parte de la historización y centralización de los datos, y pues el reporteador como tal, que en este caso estamos utilizando Power BI, ¿no? Que algunos podemos conocerlo, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de esto? Que nosotros al extraer los datos de nuestras fuentes o diferentes tipos de protocolos, ya no vemos a lo mejor una base de datos de Siemens, una base de datos de Modbus o una base de datos de algún tipo de protocolo. Lo que vemos ahora es una base de datos de nuestro proceso en general. Y eso pues ya es una ventaja porque nos vamos a centralizar en hacer un análisis de nuestras variables. Y posteriormente pues visualizo mis reportes, visualizo mi información, puede ser en la nube, puede ser localmente, puede ser desde un celular, una tableta, compartir hacia alguien más, compartirlos por OPC, etcétera, ¿no? Al final de cuentas mis datos ya están centralizados y yo hago lo que quiera con ellos. Y el demo lo vamos a llevar a cabo de esta manera. Vamos a ver que nuestro demo como tal parte de 3 cosas que vamos a tratar de trabajar de acuerdo a si fuera un proyecto normal, ¿no? La primera es la parte de IoT, donde vamos a extraer la información de nuestras fuentes de datos. Vamos a ver que funciona por módulos, por tags y la parte de configuración. No nos vamos a centrar mucho en la base de datos, que en este caso va a ser SQL, pero vamos a ver que guarda la información en esta misma y podemos hacer cierto tipo de consultas. Y finalmente vamos a ver una conexión hacia Power BI, donde vamos a visualizar nuestros datos, ¿no? Y más o menos ahí lo que vamos a ver. Entonces, vamos a pasar a hacer esto. Cuando nosotros instalamos la herramienta como tal, vamos a tener algo como esto, un icono que nos permite acceder a nuestro entorno web como tal, ¿no? Si nosotros damos clic, nos va a abrir la página de la configuración, ¿no? Basta con nosotros acceder con un usuario y contraseña. Ahorita como ya está logueado, está apareciendo, ¿no? Pero va a aparecer, esta es la página principal, que es un login, donde vemos es un localhost, lo que significa que si yo tengo mi estructura correcta, configurado de acuerdo a, no sé, la infraestructura de red, simplemente yo ingresando a través de la IP que corresponda al equipo en el que está configurado o instalado, pues yo puedo acceder a través de cualquier otro dispositivo. ¿Y qué me va a permitir la seguridad? Bueno, si yo tengo los permisos y las credenciales para poder acceder, pues obviamente voy a poder configurar o simplemente poder hacer visualización de los datos, ¿no? Al ingresar nos vamos a dar cuenta que tenemos una interfaz muy parecida, tiene botoncitos para que se oculte cierto margen, y también vamos a tener el histórico de datos de estos datos, ¿no? Aquí vamos a ver el licenciamiento, que por ende es los que tenemos. En este caso, el licenciamiento que tengo yo, tengo estos módulos. Estos módulos tienen un nombre específico y va a depender del tipo de fuente de datos que fuera a configurar. Por ejemplo, si voy a extraer de un modus, muy seguramente voy a agarrar un nombre de modus, pero si voy a agarrar de alguna base de datos externa, puede ser a lo mejor un dev injector. Esto normalmente viene en el manual y determina quién o quiénes pueden, qué tipo de configuración depende de cada módulo, ¿no? Ahora, todo empieza por la parte de sistemas, donde vamos a irnos en la parte de configuración. En la parte de configuración, en la parte de módulos, cuando seleccionamos nos va a salir algo como esto. Nosotros damos clic normal aquí y agregamos un módulo nuevo. Al momento de darle un nuevo módulo, pues vamos a poder agregar el nombre que especifiquemos, entre otras cosas, ¿no? Por ende, nosotros ya tenemos unas configuraciones y vamos a agarrar un data export de un Excel, por ejemplo. Cuando yo lo selecciono, me basta con agregar el tipo de módulo que yo necesito para extraer la información, ¿no? Recuerden que los módulos pueden ser de 2 tipos. El primero puede ser mi fuente de datos y el segundo puede ser la centralización de los datos. Quiere decir que yo puedo elegir más de una fuente de extracción de datos y puedo centralizarlo en varias partes. Normalmente lo centralizamos en uno solo. Entonces, cuando nosotros elegimos la fuente de datos como tal,
seleccionamos el tipo de módulo que necesitamos. En este caso, puede ser el Data Importer porque es el que le corresponde el tipo de fuente de datos. Entonces, cuando yo selecciono y le doy guardar, me va a aparecer en la parte de abajo de aquí, en esta parte, ¿no? Cuando nosotros seleccionamos, vamos a configurar. Necesitamos crear un agente o una instancia que me permita identificar cuántas fuentes de ese tipo voy a tener, ¿no? Por ejemplo, en este que le pusimos agente CSV, lo que hacemos es que esto lo dejamos por default, nada más determinamos que sea CSV, que en este caso pues viene ya que sea un tipo CSV, y te pide una configuración de ese archivo. A su vez, te pide estas 4 variables que tiene que tener tu archivo para poder leer la información. Una, pues, tiene que ser el tag, la otra tiene que ser el valor que tenga, tiene que ser el timestamp en el que se está guardando, y una que se llama quality, que sería como una clasificación para el tipo de dato, ¿no? Cuando nosotros guardamos los datos como tal, pues nos damos cuenta que ya tenemos nuestra fuente de datos configurada. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que la tenemos configurada, lo único que nos corresponde es hacer la instancia de mis tags, que son la parte de aquí arriba, ¿no? Cuando nosotros entramos a nuestros tags, vamos a crear un grupo para darle mayor formato. Eso se da con un clic aquí, crear un nuevo grupo. En este caso ya lo tengo. Y vamos a crear un tag. Cuando yo le doy crear un nuevo tag, me aparece una etiqueta como esta, la cual tiene cierta configuración. Esta configuración va desde el tipo de valor que va a ser, el source de donde va, si lo queremos que esté escalado, que en este caso no va a estar escalado, a algunos detalles como una descripción de estos datos, si va a estar simulado, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros, para este ejemplo, pusimos que es de tipo número, una descripción que es el de data report, el demo, y aquí especificamos el source, o sea, de dónde viene mi fuente de datos, ¿no? En este caso va a ser el data importer. ¿Por qué data importer? Porque yo le especifiqué acá que fuera un data importer, ¿no? Si se recuerdan, cuando estamos viendo los módulos, yo le dije que fuera data importer. Una vez que ya configuro uno, que es como yo quiero que se extraiga la información, la realidad es que la mayoría va a ser de la misma manera, ¿no? ¿Por qué? Porque los datos son de la misma manera. Yo puedo guardar ese archivo delimitado por comas y al momento de abrir el CSV, que en este caso lo estamos viviendo con un Excel, pues nos vamos a dar cuenta que tiene cierto formato. ¿Sí? Que tiene cierto formato, ¿no? Por ende, este archivo va a abrir, te va a crear estas cuatro renglones o 4 registros, ¿no? 3 son, pues, meramente descripciones y datos internos del sistema, y uno donde vemos la configuración que nosotros le dimos, ¿no? Entonces, si se fijan, le dimos un nombre, le dimos una descripción, le dimos un tipo de número y dejamos cierta configuración. Toda esa configuración se hace en esta parte, ¿no? Toda esa configuración es esto que está aquí, pero está de una manera más organizada en Excel. Ahora, cuando yo quiero agregar más tags de acuerdo a la instancia o al tipo de data importer, pues me doy cuenta que a lo mejor todos los tags van a ser numéricos, porque normalmente los datos que vemos de nuestra parte de campo pues son temperaturas, son vibraciones, son corrientes, etcétera, son datos numéricos, ¿no? Entonces, basta con yo crear los nombres correspondientes y esto, pues simplemente lo puedo copiar de esta manera, asegurarnos que se copie, de acuerdo. Podemos cambiar la descripción si yo lo deseo, de acuerdo a cada tag correspondiente. Y te puedo decir que esto puede tardar alrededor de 5 o 10 minutos que tú puedas determinar cuántos tags vas a agregar, que normalmente ya lo sabemos, y pues la descripción que tiene cada uno de ellos. Normalmente lo tenemos en nuestro PLC, lo tenemos en algún tipo de descripción, ¿no? Entonces, una vez que tengamos esto, guardamos los cambios. En este caso, pues, lo vamos a guardar, pero lo que vamos a hacer es que una vez que guardamos los cambios, yo al momento de, en vez de guardar, le doy cargar los archivos, selecciono el archivo correspondiente, que en este caso es este que está aquí, y automáticamente voy a tener toda esta configuración, cada uno de estos tags, ¿no? Entonces va a ampliar mucho la rapidez en la cual yo voy a configurar mis puntos. ¿Por qué? Porque voy a extraer, configurar de manera masiva y simplemente cargo hacia el sistema, ¿no? Una vez que cargo el sistema,
y ya tengo configurada mi primera fuente de datos, pues yo necesito meter esa fuente de datos, ¿no? Para eso basta irnos a una instancia. Cuando tú instalas el software como tal, te permite que esté en la parte de C y en la parte de Vinode, ¿no? Cuando nosotros creamos los módulos, se crean internamente aquí. En este caso, por ejemplo, tenemos el de Excel. ¿Qué es lo que hace? Tú puedes cargar el dato como tal, cargarlo, o puedes, cuando tú metes el Excel aquí, lo que va a hacer es que tú puedes, si el archivo es correcto, se va a cargar en esta parte, pero si no es correcto, se va a cargar en File. ¿Qué es lo que pasa cuando tiene un error? Pues simplemente tú te vas a la parte de logs como tal, y aquí en el mismo módulo del nombre, pues te vas a dar cuenta que vas a tener un log de configuración que te va a decir si está en buen estado o cuál es el error correspondiente, ¿no? Entonces, con eso nosotros podemos garantizar que de alguna manera cuál es el error correspondiente al que pudiera ser, y pues poder hacer esa modificación, ¿no? Otro lado es que cuando nosotros agregamos el módulo como tal en Data, tiene que tener cierta configuración, ¿no? Esta configuración es muy sencilla, que sería nuestra fuente de datos. Esta fuente de datos, si se fijan, simplemente tiene nuestro valor, no tenemos un header, no tenemos un título como tal, pero sí tenemos el valor que corresponde, el tipo de quality que corresponde y pues el timestamp que corresponde, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos garantizar que la información que estamos leyendo la vamos a ver en el sistema. Entonces, una vez que leemos la información del sistema, podemos ver también otros módulos que tenemos aquí mismo, ¿no? Por ejemplo, en este caso nosotros podemos ver los módulos correspondientes. Ahora, una vez que nosotros ya configuramos nuestra fuente de datos, y configuramos los módulos, necesitamos configurar en dónde vamos a guardar esta información, porque lo único que hicimos es configurar nuestra fuente de datos, ¿no? Si nosotros quisiéramos configurar otra fuente de datos, pues basta con hacer un nuevo módulo y agregarlo, ¿no? En este caso, por ejemplo, agregamos un módulo de Modbus. Digamos que nuestra fuente de datos es un protocolo Modbus, y tenemos algunos instrumentos que trabajan con Modbus TCP, Modbus RTU, etcétera, ¿no? Pues yo en esta lista que tengo aquí voy a seleccionar el tipo de módulo, que en este caso va a ser Modbus Client. Y obviamente la configuración que yo vaya a hacer, pues va a ser diferente. ¿Por qué? Porque esta configuración va a depender del tipo de módulo que agregues. Si yo aquí le doy un nuevo canal, que va a ser este que está aquí, pues aquí ya me va a decir, ¿sabes qué? Necesito nada más que me diga si va a ser Modbus TCP o si va a ser por serial, si va a ser RTU. Necesito que me des la IP donde me voy a conectar a un instrumento y el puerto el cual voy a utilizar. Este puerto normalmente lo seleccionamos o lo configuramos en la parte de IT, ¿no? Y por obvias razones, si yo tengo aquí el Modbus, en este caso, yo no tengo la data, ¿no? Porque no estoy almacenando. Pero si me voy a la parte de logs, donde yo a lo mejor tenga posibles errores, pues me va a salir un pequeño error. ¿Por qué? Porque no tengo una configuración. Si yo lo agrego, pues me va a decir, ¿sabes qué? Agregaste el dato, está correspondiente, está de acuerdo, pero no podemos cargar la información. ¿Por qué? Porque la IP que tienes no existe, no corresponde, o no está configurado como tal, ¿no? Si se fijan. Entonces, ahí podemos ver más o menos lo que vaya pasando. Y lo mismo va para otros módulos. Por ejemplo, este módulo de MQTT, que pudiéramos conectarnos a una fuente. De la misma manera lo podemos agregar aquí. Agregamos el tipo de módulo, que en este caso va a ser un MQTT. Y cuando yo lo configuro en este lugar, pues basta con hacer una nueva conexión y me va a determinar, pues primero el tipo de protocolo, el tipo de puerto y la dirección o el broker que corresponde a la dirección que necesito, ¿no? Entonces eso es una configuración sencilla. Entonces se caracteriza por decir, ¿sabes qué? Yo puedo configurar las conexiones hacia mis fuentes de datos de una manera muy sencilla. Obviamente la configuración de los reportes es otra cosa, ¿no?
Entonces, una vez que nosotros a lo mejor ya configuramos dos fuentes de datos como tal, ¿no? Que en este caso puede ser Excel, puede ser Modbus, MQT o cualquier otro tipo de protocolo, necesitamos historizar los datos. Uno es historizarlo en SQL, que lo vamos a ver más adelante, pero hay uno interno que se llama Binode Historia. Este que está aquí, basta con agregarlo y darle el nombre de historia como tal, ¿no? Como este es interno, básicamente es dejarlo como está, ¿no? Cuando yo lo configuro aquí, pues nada más le doy guardar. Si acaso puedo configurar el puerto en el que se esté comunicando, porque a lo mejor ese puerto ya está utilizado, o pudiéramos pedirle a IT que libere el puerto de comunicación, ¿no? Pero cuando yo ya configuro la parte de configuración, perdón, cuando yo ya configuro el módulo y que le doy guardar, automáticamente estaría guardando dentro de la información, ¿no? Por ende, yo pudiera tener mi información. Permítanme, necesito guardar los datos para que se vean las fuentes. Permítanme. Vamos a guardar la configuración para ver los datos. Como hicimos algunas modificaciones, hay que volver a reconfigurar, ¿no? Entonces, vamos a reconfigurar. Entramos ahorita. Y por ende nosotros ya tenemos la configuración de nuestros datos. ¿No está apareciendo? Bueno, cuando pasa eso, lo que pasa es que tuvimos que los datos que están en Excel, como no guardé los datos como correspondía, me permite hacer la configuración de esta misma. Tenemos los datos. Si se fijan, yo agrego el dato al input. Me dice que está todo correcto. Entonces yo voy a tener aquí mis datos ya configurados. Quiere decir que yo ya configuré mis fuentes de datos, ¿no? A través de mis módulos. Configuré mis fuentes de datos y los estoy viendo aquí. Hicimos una configuración de un módulo central de centralización. Entonces, yo me voy a la parte de históricos, selecciono el mismo agente y vamos a seleccionar un tag al azar. Podemos jalarlo o podemos darle doble clic y lo vamos a ver aquí, ¿no? Vamos a darle un valor absoluto para saber la cantidad de datos que estamos guardando. Vamos a ponerle aquí más o menos las horas que estaba almacenando. Le vamos a decir que sea por línea y le damos a aplicar. Automáticamente yo voy a tener mi variable. Entonces yo ya puedo tener una gráfica de cómo está funcionando mi campo. Puedo tener un refresh para que se esté actualizando si está en tiempo real. Puedo inclusive ver el total de cuánto vale en ese momento nuestra variable. Puedo ver los datos que tiene, en este caso son datos simulados. Inclusive, si yo tengo el usuario correspondiente, pues puedo extraer la información y visualizarla en un Excel, ¿no? Y obviamente, pues, compartirla a quien yo quiera, ¿no? Entonces, podemos verlo así. Y otro punto es que si yo necesito agregar más variables, a lo mejor agregamos otro aquí, acá, otra. Vamos a poner el mismo valor absoluto y vamos a tener varias gráficas aquí en una sola, ¿no? Puedo ver los tooltips de cada una de ellas. Si yo lo selecciono, pues va a resaltar de alguna manera cada uno de ellos y va a corresponder un color específico para cada uno de ellos, ¿no? Y lo mismo, puedo ver cualquier dato que yo corresponda a ellos mismos. Si se fijan, es una variable a través del tiempo ondulada, entonces lo que hace es que no todos los valores se guardan a la misma hora, pero hace una compresión de estos mismos. Y pues igual los puedo exportar, lo vemos aquí, y pues tenemos también todos los datos exportados en un Excel, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? Pues podemos hacer gráficas o compartir la información si así quisiéramos, ¿no? Este es el historizador interno que tiene. Ahora, si yo necesito historizar mis datos en algún SQL o una base de datos como PostgreSQL o a lo mejor otro tipo de base de datos, pues basta con hacer esa configuración, ¿no? Una vez más, me voy a la parte de módulos y selecciono el tipo de módulo que necesito, ¿no? En este caso va a ser un SQL y le voy a poner que sea DB-Injector. ¿Por qué? Porque el DB-Injector es el que se encarga de hacer las configuraciones a mis bases de datos. Estas bases de datos pueden ser SQL, puede ser Postgres, puede ser MySQL o pueden ser configuraciones de estas mismas, ¿no? Entonces, ¿qué necesito? Bueno, para empezar necesito guardar los datos, me voy a la parte de configuración y necesito yo agregar el server al cual corresponde mi servidor de SQL. Entonces, en este caso,
pues el mío se llama Manuel-SN y SQL-SN. Y pues está el puerto y está lo que es la base de datos. Esta base de datos nosotros la tenemos que crear de alguna manera y pero el script de configuración hacia la base de datos se hace solo, ¿no? Yo creo la base de datos, pero para crear la base de datos pues es relativamente sencillo. Basta con conectarnos. Si se fijan, aquí está mi nombre del server. Basta con conectarnos. Nos conectamos al SQL como tal. Y para crear una base de datos, pues únicamente le doy clic derecho aquí, nueva base de datos. Me va a aparecer un wizard donde yo le dé un nombre como tal. Y al momento de darle clic, se va a crear una base de datos, ¿no? Nosotros ya tenemos una base de datos aquí que se llama Binomo, por ejemplo. Entonces, si nosotros tenemos una configuración por dominio, pues vamos a agregar aquí el dominio que corresponde y las credenciales correspondientes. Si bien no necesitamos un usuario de administrador, sí ocupamos un usuario que te permita escribir hacia la base de datos, porque lo que va a hacer es que va a crear un script que cuando tú le configures te va a decir, sabes que estos datos que tú me estás pidiendo de estas fuentes de datos las voy a mandar directamente hacia el SQL, ¿no? Si no, lo dejamos en blanco y ponemos únicamente las credenciales de configuración, que normalmente por default es SSA, pero podemos agregar la que nosotros quisiéramos y esta sí tendría que ser con privilegio de administrador, ¿no? Entonces, le vamos a decir que sea una sola tabla y aquí le vamos a agregar una nueva suscripción. En este caso yo dejé el nombre por default y le vamos a dar una diagonal. Esta diagonal te permite, ¿sabes qué? Voy a agregar todos los datos que vengan de mi fuente y no me voy a limitar o no te limites en, ¿sabes qué? Mándame los últimos 4 caracteres o mándame ciertas variables. No, mándame todo lo que yo necesito. Entonces, cuando yo configuro eso, automáticamente yo voy a tener un script, va a crear una tabla aquí y esa tabla pues va a tener mis datos como tal, ¿no? La tabla se crea automáticamente y le pone el nombre de datos. Entonces, recapitulando un poquito. Esta primera parte o este software de IoT tiene dos cosas. La primera es un portal web, el cual te permite pues almacenar la información, para configurar la información y almacenarla de cierta manera porque tiene un histórico interno como tal. ¿Cómo se configura? Mediante módulos. Los módulos pueden ser mis fuentes de datos o pueden ser mis módulos de centralización de datos, ¿no? Quiere decir que yo puedo centralizar a más de un lugar o puedo inclusive mandar hacia la nube como tal, ¿no? O extraer directamente la nube, como es el MQTT, que es el protocolo muy livianito, ¿no? ¿Qué hizo este protocolo? Pues básicamente se conecta un broker que está en una página web, bueno, en internet como tal, lo extraemos y lo bajamos hacia un lugar, ¿no? En este caso, pues configuramos el de SQL para centralizar los datos, simplemente agregamos las credenciales y lo necesario y lo guardamos en una base de datos. Cuando ya configuramos nuestras fuentes y nuestra centralización, pues todo lo almacenamos en una única fuente, que va a ser esta que está aquí. Si se fijan, al momento de yo hacer una consulta en este software como tal, pues básicamente me va a decir que están todos mis datos, ¿no? Entonces yo tengo aquí ya centralizados mis datos, que son aproximadamente como 3,000 y algo, ¿no? Mira, son 10,000, 16,527. Entonces, empieza a almacenar los datos. Si se fijan, yo tengo una columna del tag name como tal, el timestamp en el cual se guardó, el quality, que es como una clasificación de este tipo de conexión. Dos valores que no configuramos porque de momento no son interesantes, y el valor como tal, ¿no? Y eso es un punto muy importante porque aquí vamos a ver 3 valores, pero cuando estemos haciendo los reportes podemos ampliar esos tipos de valores, ¿no? ¿Qué puedo hacer en SQL? Pues puedo hacer algunas consultas, ¿no? En las cuales a lo mejor yo configure el top de algunas de ellas, si hay algunas configuraciones de condicionales en las que yo ponga ciertas condiciones para extraer mi información, ¿no? Quiere decir que yo puedo hacer consultas pasivas de toda mi información o puedo hacer consultas, a lo mejor, ¿sabes qué? Mándame los últimos 100 datos. Mándame los últimos 100 datos y pues automáticamente los 100 datos, ¿no? Eso va a depender de cómo queramos nuestro reporte. También podemos hacer algunas vistas, como lo es esta aquí. Esta vista me permite
me permite traerme el current value. ¿Por qué el current value? Porque yo le dije, ¿sabes qué? Tráeme el valor más reciente de cada uno de los tags que yo tengo, y de esa manera me voy a traer el valor más reciente cada vez que este se actualice, ¿no? Quiere decir que cada vez que se actualice una variable, yo voy a tener el current value de esta variable, y por ende yo lo voy a poder configurar en algún reporte, ¿no? Entonces, no vamos a enseñar a programar SQL porque no es el tema, pero lo que quiero plasmar es que una vez que configuramos nuestras fuentes y centralización hacia SQL, en este caso, pues nosotros podemos manipular la información, contextualizarla, agrandarla, cambiarla, etcétera, etcétera. Desde aquí nosotros ya podemos compartirla al SQL de IT, o inclusive guardar la información directamente al SQL de IT, o tener nuestro propio SQL como mantenimiento, como operación de nuestras variables de campo, ¿no? Una vez que ya es el segundo paso, que ya centralizamos la información, que podemos hacer consultas masivas, pues obviamente el siguiente paso sería visualizar tus datos en un reporteo, ¿no? En este caso, pues vamos a ver un Power BI de esta manera. ¿Cuál es la ventaja de un Power BI? La principal ventaja es que así como nosotros necesitamos centralizar nuestra información desde, no sé, desde diferentes marcas, diferentes tipos de protocolo, en la parte de OT, en la parte de campo, la parte de IT también tiene sus propias bases de datos y tiene sus propias variables en ciertas plataformas o ciertos software, ¿no? Una ventaja de esto es que me permite conectarme a diferentes fuentes, ¿no? ¿Cuáles son las diferentes fuentes? Pues basta con dar more. Entonces, aquí nosotros vamos a ver que nos podemos conectar tanto a una base de datos como SQL, como a un Excel como tal, a un archivo de texto plano, archivos de tipo JSON, que son archivos y que tienen data como tal, ¿no? Que a lo mejor no son muy propios de OT, pero sí están en la parte de IT. Inclusive si yo ya tengo una página web donde estoy almacenando información, o ya tengo, o quiero sacar información de la web como tal, pues basta que yo me conecte a lo mejor directamente a un Azure, que me conecte a servicios online como tal, que me conecte a una página web como tal, directamente de Asana, etcétera, ¿no? Inclusive podemos sacar información de bases de datos que no son propios de SQL, podemos ser también MySQL, puede ser PostgreSQL, puede ser el mismo SAP HANA, algunos tipos de fuentes. Entonces, aquí el plus que podemos dar es que, mira, yo te centralicé la información de tus fuentes de datos y las puedes centralizar de una nueva manera con las bases de datos de IT, ¿no? En este caso, para una base de datos de SQL, pues basta con seleccionarlo, darle conectar, y automáticamente vamos a tener un wizard que me permite agregar el mismo server, que ya lo vimos acá, que es este que está aquí, y pues configurar la base de datos, ¿no? Y ya, al momento de darle OK, pues vamos a tener algo como esto. Antes de ver el reporte, aquí lo importante que hay que mencionar es que es muy sencillo de utilizar. Si se fijan, es pues poner cuadritos, poner básicamente cómo funciona, ¿no? Pero algo que importante es que si nosotros recordamos la información que teníamos en nuestro SQL, que se voy a mostrar aquí, pues básicamente son estas tres variables, ¿no? Que las que nos importan. Entonces, al momento de yo configurarlo, pasarlo a Power BI, lo que hice es que yo generé más información. Es decir, sabes que yo tengo el tag como tal, quiero separar y decirme de cuál fuente de datos. Quiero que me separes por, a lo mejor, por tipo de equipo y el tipo de tag que corresponde al tipo de equipo, ¿no? Por ejemplo, una bomba 1 puede tener temperaturas, puede tener corriente, puede tener velocidad, pero a lo mejor la bomba 2 puede tener lo mismo, entonces lo empiezo a separar, ¿no? ¿Cómo lo separo? Utilizando todas las herramientas que están aquí. Por ejemplo, en este caso, columnas condicionales, pues yo una vez que separé por caracteres, porque pues sabes que a partir de 15 caracteres, sepáramelo en una columna nueva. Y ya que tengo cierta información como yo la necesito, pues simplemente digo, ¿sabes qué? Todo lo que sea de área, pues me lo pones en área Melín, me vas a decir que es Hermosillo. Entonces yo puedo generar más información. Esta información que a lo mejor no lo tenemos en los tags, pero sí lo teníamos categorizado, ¿no? A lo mejor el tag se llama DIT 041716 y a lo mejor el 04 corresponde a un área. Entonces yo puedo aquí separar esos datos o decir, ¿sabes qué? Cuando sea 04, ponme el nombre del área. De tal manera que cuando yo esté accediendo a mis datos, pues yo pueda acceder a través de filtros de áreas, de subáreas, el tipo de dato, el tipo de equipo y los tipos de variables. Entonces, de esta manera ya podemos contextualizar la información y hacer de una manera más sencilla
esta información que viene de campo y no únicamente ver tags. Quiere decir que una persona de mantenimiento que a lo mejor tiene 10 o 15 años de experiencia puede saber el nombre del tag y de dónde venga y de qué área, pero una persona nueva, una persona administrativa no lo va a saber. Entonces esto nos va a ayudar a poder contextualizar esta información y que si yo le digo a una persona de administración, oye, ¿sabes qué? Dame el valor de la temperatura de la bomba del área de planta del área Merlín. Pues simplemente él con filtros va a poder saber que a lo mejor su temperatura pues es, no sé, 95. ¿Por qué? Porque está en la planta A, porque está en el área Merlín y corresponde a este tipo de archivo. ¿Por qué? Porque de esa manera lo vamos a ayudar. Entonces, vamos a cerrar aquí un poquito y vamos a ver un poquito el reporte. Estamos viendo aquí. Entonces, para trabajar con el reporte, vamos a darle aquí una página. Entonces, lo que vamos a hacer es muy sencillo utilizar. Yo simplemente elijo el tipo de archivo que necesito, busco la fuente de datos a la cual voy a trabajar y vienen 3 apartados aquí, ¿no? Yo aquí, como si fuera un Pine, como si fuera cualquier software de edición, pues correspondo si es el tamaño, la anchura, etcétera, ¿no? Entonces yo correspondo, ¿sabes qué? Quiero que sea una variable a través del tiempo. Quiero que el tiempo sea absoluto, quiere decir que esté a través del tiempo, y que sea un valor, me traigo el valor como tal. Y automáticamente yo voy a tener ya una gráfica de esta misma, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Necesito que esa gráfica esté dividida por, a lo mejor, por ciudad. Entonces yo ya tengo, ¿sabes qué? Es Hermosillo, pero quiero que también esté por área. Entonces, automáticamente nosotros podemos dividirlo dependiendo de lo que sea necesario, ¿no? Y es, pues, muy sencillo de hacer en el sentido de, pues, yo nada más arrastro. Ahora, ¿sabes qué? Pues a mí me interesa que ese reporte, pues, tenga cierta configuración visual, ¿no? ¿Sabes qué? Necesito que tenga un título, que a lo mejor sea mi primera gráfica. Gráfica, le voy a dar enter. ¿Sabes qué? Necesito que sea de color verde. ¿Sabes qué? Necesito que, no sé, necesito que esté centralizado y necesito que a lo mejor se vea un poquito más. Entonces, yo lo hago más grande. Entonces yo puedo ya ver y modificar estos variables, ¿no? ¿Sabes qué? Necesito a lo mejor que tenga, bordes, perdón, que tenga un background. Es que pues un background, y le voy a poner que sea el background negro o gris. Puedo hacer la transparencia aquí mismo, utilizarla, etcétera, ¿no? Entonces yo puedo estar modificando ya mis reportes dependiendo de mis necesidades, ¿no? Entonces, en este caso, pues nos conectamos a nuestro SQL, nos conectamos a nuestro current value, quiere decir que me va a traer las variables más recientes, y nos conectamos a otra fuente para hacer este tipo de reporte y conectarnos a múltiples fuentes directamente ya en la parte de aquí, ¿no? Entonces, vamos a hacer, bueno, aquí tiene algo muy importante que me gustaría explicar un poquito. Tiene algo que se llama, pues es algo de inteligencia artificial y es una peculiaridad de este software. Quiere decir que tú puedes hacer consultas a tus reportes en un lenguaje natural, ¿no? Este lenguaje natural, por ejemplo, es inglés porque está fabricado desde allá, y pues basta con darle doble clic, por ejemplo, y aplica un tipo de wizard, ¿no? Donde ya por default, conociendo tu base de datos, te da algunas sugerencias de estas mismas, ¿no? Por ejemplo, ¿sabes qué? Necesito esto. Tráeme el zoom de mi consumo por tal. Entonces, me va a traer una gráfica ya correspondiente. Si yo la necesito, pues podemos inclusive darle aquí, ¿no? Pero inclusive yo puedo, a lo mejor, vamos a ver aquí, qué es lo que tenemos. Debemos conocer un poco nuestra base de datos. ¿Sabes qué? Tráeme el promedio de nuestro value number, pero filtralo por área y por ciudad. Vamos a poner si puede ser. Entonces, de cierta manera, ya nos centralizó esta información. Si se fijan, es Hermosillo, esta área, entonces ya nos trajo el promedio de nuestras variables como tal, ¿no? También podemos ponerle, a lo mejor, tag name. Y de cierta manera nosotros podemos tener, si se fijan, por ejemplo, aquí tenemos un error porque estamos trayendo la información. Entonces, nos va dando algunas consultas o algunas
algunas opciones de qué puedes incluir o qué no puedes incluir, ¿no? Tenemos algunos errores. Entonces, vamos a depender de que conozcamos nuestra base de datos como tal y que pudiéramos seleccionar la información, ¿no? Entonces, si se fijan aquí nos sale otro tipo. Si no la necesitamos, por ejemplo, si yo le doy aquí, le doy plasmar como tal, me la va a poner ya como si fuera un archivo y nosotros podemos modificar esto, ¿no? Quiere decir que a lo mejor yo necesito, en vez de esto, necesito esto que está acá. Vamos a quitar esto, vamos a poner a lo mejor por valores absolutos. Entonces, a medida que nosotros vayamos incluyendo, pues vamos a ir modificando nuestras variables, ¿no? En este caso, pues es el área Hermosillo, a lo mejor podemos poner área también aquí, y lo podemos inclusive bajar y que se vaya modificando nuestra variable, ¿no? Entonces, si se fijan, podemos hacer modificaciones. Este dato que está aquí, que nos puede ayudar a crear gráficas de una manera de lenguaje natural, también es muy inclusive. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros publicar nuestro reporte, podemos tenerlo directamente, esta herramienta directamente en la parte ya publicada. Quiere decir que si a lo mejor yo en este momento que estoy viendo mi reporte tengo una necesidad que no tengo ya configurada en mi reporte, puedo hacer este llamado a esta parte, a este que está aquí, y pudiera crear una gráfica nueva, ¿no? Para no explicar un poquito el reporte aquí, nada más vamos a verlo directamente en nuestra configuración, que puede ser, permítanme, directamente aquí. Cuando nosotros, bueno, pues ya tenemos listo nuestro reporte y nuestras variables como tal, pues va a estar con darle publicar. Obviamente necesitamos guardar el reporte. Y le vamos a dar publicar y automáticamente me va a decir que lo guarde en una instancia, ¿no? La instancia de guardar hay dos opciones. La primera es que lo podemos guardar a través del Power BI, en la nube que estoy manejando yo, o podemos guardarlo en un Power BI Report Server, que sería una web local dentro de mi trabajo o mi planta. Si yo quiero extraerlo hacia otro lugar, pues básicamente lo tenemos que tener alguna VPN o algún tipo de configuración, ¿no? Yo selecciono en este caso mi Workspace y lo que va a hacer es que va a empezar a publicar mi reporte en esa parte, ¿no? Entonces, una vez que publique, me va a decir que ya está publicado y que ya puedo acceder a él, ¿no? Entonces, vamos a esperarnos. Vamos ahora sí a acceder aquí. Y lo que vamos a hacer es que vamos a meternos a la parte de Power BI. En esta parte de Power BI yo tengo aquí mi nube, donde yo tengo mis reportes, donde yo comparto quien yo quiera o donde yo puedo crear o configurar, ¿no? Tengo varias opciones. En este caso, en mi Workspace, lo que vamos a hacer es irnos, ¿no? Cada vez que creas un reporte, te va a crear un dataset. Y este dataset es totalmente configurable. Si bien nuestra información se actualiza de manera automática, nosotros podemos configurar aquí que el reporte en la nube se actualice dependiendo a una configuración muy sencilla. Que tú le sabes que quiero que cada día se actualice, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre y cuando esté conectado a la red, es otra forma de actualizar. En este caso, pues se creó un Demo Data Report, que es el que tenemos, y tenemos nuestro reporte aquí, ¿no? Básicamente tenemos nuestro reporte en la nube y podemos verlo a través de cualquier lugar. Obviamente, para yo acceder a ello, se fijan, aquí está mi correo, y pues tengo toda esta liga de caracteres encriptados que me permite acceder a él. Y pues puedo ver mi reporte. ¿Cómo lo comparto? Pues basta con darle aquí compartir, y en este caso, como no tenemos la licencia Pro ahorita, si nosotros tenemos nuestra licencia Pro, podemos compartir a un usuario específico. Pero si a lo mejor tenemos una plataforma web donde estamos compartiendo nuestros reportes como tal, pues yo puedo aquí darle publicar, me va a quedar un link como tal, le voy a crear, le voy a decir que se publique. De hecho, lo voy a copiar aquí con ustedes y se los voy a pegar aquí por el chat para que puedan acceder a él. En el chat aquí de la herramienta les pegué la liga, entonces ustedes pueden acceder a él y pueden verlo de esta manera. ¿Tiene algunas limitaciones? Sí, porque eso está el público en general, ¿no? ¿Cuáles las limitaciones? Sobre todo la limitación de la parte de inteligencia artificial, ¿no? Que es lo que le comentaba. Vamos a explicar un poquito de reporte.
Pues para verlo yo lo puedo ver con F11, puedo verlo más grande. Si se fijan, yo tengo aquí botones para acceder a los diferentes reportes que tengo configurados. Si yo le doy clic, automáticamente me va a mandar al reporte correspondiente, ¿no? Si se fijan, por ejemplo, yo aquí le doy general, va a cambiar, se va a cargar. ¿Y cuál es una de las ventajas de estas? Pues una de las ventajas de esto es que si yo, por ejemplo, selecciono una variable, automáticamente todo mi reporte se va a filtrar de acuerdo a esa variable. ¿Por qué? Porque está todo relacionado y te va a decir qué parte de la turbina es, qué parte de esta gráfica de pastel es, te va a decir el valor, etcétera, entre otras cosas, ¿no? En esta parte, pues vemos que, por ejemplo, este es el de los valores más recientes o el current value, ¿no? En este caso, la turbina de gas. Si se fijan, aquí le puse diferentes tipos de visualizadores para que vean que puede ser el puro valor, puede ser a través de un gadget, puede ser una gráfica de barras, otra, una horizontal y otra vertical, tengo mis variables como tal, tengo mi tabla, si yo inclusive puedo hacer grande esta tabla y estar visualizándolo. Si tengo las licencias correspondientes, pues yo puedo exportar estos datos en Export, me va a decir que los voy a exportar en un Excel, y automáticamente pues los voy a tener ahí, ¿no? Entonces, si te fijan, yo ya exporté los datos y puedo visualizarlos como si fuera una tabla de Excel que a lo mejor puedo compartir de esa manera o en ese momento era lo correspondiente, ¿no? Si se fijan, aquí están los datos y los tengo, ¿no? Obviamente esto sí tiene las credenciales correspondientes. Yo puedo regresar y ver mi reporte, ¿no? Si se fijan, me voy al main, que es el principal, y tengo una parte de filtros aquí, ¿no? Como yo tengo este reporte y trato de aprovechar al máximo lo que es mi área para hacer reporte, pues yo los filtros los puse con una visibilidad que me permite sobreexponer esta parte y controlar mis filtros, ¿no? A lo mejor yo, por ejemplo, no quiero una temperatura, todo mi reporte se va a estar configurando dependiendo sea el caso, ¿no? Voy a quitar esto y voy a quitar a lo mejor la planta B, planta A. Bueno, entonces yo tengo aquí un montón. En este caso, pues todos corresponden a Hermosillo, pero voy a poner a lo mejor el área de Merlín, pues me va a decir que es la planta A porque nada más tengo 2 plantas. La voy a seleccionar y automáticamente se me va seleccionando aquí, ¿no? Yo aquí tengo varios equipos como tal. Si me molesta verlos o es un poquito complicado para mí, pues basta con darle el clic de ampliar y pues yo puedo ver aquí todas las áreas, ¿no? Para mí es más cómodo verlo de esta manera. Entonces yo, por ejemplo, puedo agarrar torre de enfriamiento y me va a decir las variables que tiene la torre de enfriamiento. Pues en este caso voy a agarrar temperatura. Simplemente lo quito y todo mi reporte se filtró de acuerdo a esto, ¿no? En pues yo, por ejemplo, puse un promedio de esta misma, puse la gráfica que está trabajando y puse esto que se llama forecasting, ¿no? Esta es una herramienta de Power BI que te permite hacer como predicciones, ¿no? En este caso, pues mis variables son muy poquitas, ¿no? Creo que tengo alrededor de 70 o 100 variables, entonces esta predicción para nada va a estar bien, ¿no? Pero lo que hace es que por medio de ciertos configuración o cierto algoritmo, ve los patrones que tiene tu gráfica y te hace una predicción. Esto es muy viable cuando nosotros hacemos un KPI como tal. A lo mejor si yo tengo un KPI en el que a lo mejor tengo una temperatura y necesito multiplicarlo y sacar ciertas variables, creo ese KPI internamente en Power BI o lo puedo traer directamente desde PLC y puedo hacer una predicción de esta misma y puedes configurarla un 85%, cuánto tiempo, etcétera, ¿no? De acuerdo, entre mejor esté tu estructura de Power BI y entre mejor esté tu configuración del KPI, pues obviamente la predicción va a ser mucho mejor, ¿no? Es algo que tendríamos que buscar y es como todo lo que es predicción, es tratar de analizar y tratar de hacer la configuración que se adapte más a la realidad, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Ahora, les comentaba que a lo mejor, por ejemplo, yo puedo tener consumo y tener ciertas variables, ¿no? Por ejemplo, el consumo energético, que yo lo puedo hacer directamente. Puedo tener mi gráfica, puedo tener el consumo total de mis equipos o mi equipo. Puedo tener una variable que me diga, ¿sabes qué? Yo necesito que mi consumo no pase de esta variable media y a lo mejor esto que está aquí me está costando más dinero de lo correspondiente, porque ya sabemos que a lo mejor el consumo energético ciertas horas es más cara la energía, ¿no? Entonces, podemos ver aquí que una predicción de mi consumo, en este caso ya les comenté, son muy poquitas variables, pero el consumo tiende a crecer y de acuerdo a tu configuración, pues puedes hacer esta predicción como tal, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Pues como a la 1 de la tarde o a las 5 más o menos voy a estar de esta manera, ¿no?
que a lo mejor aquí sí tiene un poquito de razón porque el consumo tiende a crecer. Y un tipo de gráfica, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a ver un poquito más de los filtros y qué es la ventaja de esta misma. En este caso los puse aquí mismo, ¿no? Tengo igual mis variables, etcétera, y aquí la ventaja es que yo puedo, pues, cambiar mi variable como tal, ¿no? Porque esto es algo que a lo mejor yo quiero velocidad y me va a filtrar de acuerdo a las velocidades o a los tags que correspondan. Pues en este caso va a ser bomba 3 porque estoy seleccionando bomba 3 y pues me cambia todo esto, ¿no? Inclusive si yo tengo esta variable de aquí y la puedo hacer grande y empezar a analizar los puntos que yo necesito, también sin ningún problema puedo exportarlo. Quiere decir que no tiene que ser una gráfica, perdón, un visualizador de tabla para poder ver los datos. También lo puedo ver desde una gráfica de este tipo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todos estos corresponden a valores, ¿no? Entonces yo puedo tener aquí mis valores. Entonces, volviendo un poquito aquí. Entonces, aquí analizando un poco nos damos cuenta que pues ya configuramos nuestros módulos, tanto de fuentes de datos como centralización de datos, y también centralizamos los datos en una base de datos como SQL y visualizamos nuestros datos. Entonces, lo visualizamos en una parte web, también lo podemos ver igual web, nada más que es local, que es el Power BI Report Server, y podemos compartirlo de diferentes maneras. Ahí les pasé el link, pueden inclusive ustedes ver este reporte igual. Y tiene la parte de, aquí, la parte que les comentaba de inteligencia artificial. Quiere decir que a lo mejor yo estoy viendo este reporte, pero se me ocurrió en esta llamada o en esta plática que yo tengo con las personas interesadas, decir, ¿sabes qué? Necesito saber el promedio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo aquí, pues puedo hacer esa misma instancia que vimos allá y decirle, ¿sabes qué? Por equipo. Y automáticamente me va a crear una gráfica, ¿no? Quiere decir que el reporte ya está publicado, estamos en una reunión, estamos analizándolo y podemos inclusive hacer más gráficas que no teníamos previamente configuradas. Y la desventaja es que no lo podemos agregar porque tenemos ya el proyecto o el reporte publicado, pero sí podemos inclusive, bueno, pues vamos a guardar estos datos, le doy control C, me voy ya al reporte como tal, me voy al reporte como tal y pues en una página, pues yo simplemente pues pego esa consulta. Entonces le doy doble clic aquí. Le doy doble clic, pego esa consulta que yo ya hice, así como tal, le doy enter y automáticamente ya tengo la gráfica, ¿no? Y la puedo agregar y volver a publicar. Una ventaja que tiene esto es que puede ser visto en cualquier tipo de dispositivo. Si por ejemplo nos vamos a la parte de forecasting aquí, vamos a tener una visualización para equipos móviles, ¿no? Y esta es una ventaja. Normalmente los equipos móviles son más pequeños, la pantalla está más reducida y a lo mejor no es viable para mí ver todo el reporte completo, ¿no? A lo mejor para mí es viable ver los reportes por páginas. Quiere decir que yo por cada página veo un solo reporte y de esta manera analizamos más de información. A lo mejor ese reporte del celular que yo puedo ver, necesito que sea pues lo más sencillo posible porque únicamente quiero ver variables correspondientes, ¿no? Entonces, cuando yo configuro, yo de este lado tengo todas las variables que necesito y las voy agregando aquí. Cuando momento de publicar, yo puedo verlo en mi aplicación. Y para esto vamos a buscar, permítanme. Aquí está. Si se fijan, yo aquí tengo una simulación de esta misma, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo mi celular y ya tengo mi aplicación aquí. Si vemos, aquí está mi aplicación de Power BI. Yo accedo a ella y voy a poder acceder a mi reporte como tal. Entonces, en mi reporte yo puedo conectarme tanto a mi reporte en la nube, que es el que estamos viendo, o mi reporte Power BI Report Server, que es también como si fuera en la nube, pero de forma local. Y puedo ver ciertos tipos de datos. Por ejemplo, puedo ver un reporte para móviles como tal, donde a lo mejor yo puedo ver los tooltips, pueda ver los datos, pueda inclusive hacer grande la gráfica. Aquí mismo puedo hacer gráfica nada más esta grande y ver los datos, ¿no? Puedo ver esos KPIs que son verdaderamente importantes para mí, ¿no? A lo mejor un equipo muy importante, necesito estar al pendiente de sus temperaturas, pues yo simplemente pongo los KPIs, ¿no? Y a lo mejor para estar yo desde afuera, para ya estar yo desde casa, pues es más importante ver ciertas variables y no ver todo el reporte como tal, porque a lo mejor sería inútil.
Y si volvemos al ejemplo que está acá, pues básicamente yo me meto el reporte. Y si fijan, si yo lo tengo de manera horizontal, yo puedo ver el reporte completo, ¿no? Y puedo acceder a cada de ellos, lo puedo hacer grande. Pero si yo, por ejemplo, lo pongo de manera vertical, pues me va a configurar la vista que yo cree, ¿no? Si se fijan, en este caso, pues el reporte está de acuerdo casi por página. Si se fijan, tuve que ajustarlo un poquito más los tamaños, pero pues yo puedo inclusive, pues a lo mejor, ¿sabes qué? Quiero expandir el focus y nada más expandirme en él. Y pues ver qué variable tiene y qué es el valor, ¿no? En este caso, pues ese es el promedio del valor de la temperatura. Entonces, yo puedo acceder a cualquiera de ellos, puedo configurar inclusive botones ahí mismo. Si yo, por ejemplo, me voy aquí a general y tenemos nuestros current value como tal, yo tengo mi reporte completo, puedo verlo, inclusive puedo hacerlo grande y visualizar mis datos, ahí lo estamos viendo, o puedo tener la vertical y tener mis valores correspondientes. Si se fijan, ya tenemos un valor aquí, tenemos otro valor aquí, por página. A lo mejor es mucho más fácil para mí hacer esto, ¿no? Y, por ejemplo, yo puedo inclusive ya, por ejemplo, es muy viable, a lo mejor estamos monitoreando pozos que están en un lugar muy alejado, y si yo tengo la latitud exacta y tengo, obviamente, internet en mi reporte, yo puedo determinar aquí el lugar exacto en el que están en mi mapa, ¿no? Y tener las variables de esta misma. Entonces, pues por mi parte sería todo. Ya vimos que podemos configurar las fuentes de datos, podemos configurar la centralización de datos, podemos hacer consultas de pequeños muestreos o masivos de mi información en mi base de datos como SQL, y también puedo inclusive en mi Power BI como tal, crear más información, que fue lo que hicimos de las 3 variables que teníamos acá, pues creamos más información para hacer más contextualizada esa información hacia un usuario final. Entonces, si tienen preguntas, dudas o comentarios, estamos aquí a la orden. Dejo una vez más mis datos. Están aquí y por mi parte sería todo y agradecer su participación. ¿Tienen algunas preguntas? Muy bien, muchas gracias, Manuel. Preguntas, no se ve nada escrito. Pregunta Josué Hernández, ¿cuál es la licencia básica? La licencia básica puede ser por 2 formas. La primera es que si lo queremos en un ambiente local, como un servicio web local dentro de nuestra planta o institución, puede ser a través de la licencia de SQL, que es la profesional, ¿no? Si queremos la licencia a través del Power BI, no recuerdo muy bien los nombres, pero viene desde la Pro y otras que son Premium, y etcétera, etcétera, ¿no? Ok, pregunta Diego, ¿cuál es todo se puede instalar en ambiente embebido? Sí, podemos empezarlo en cualquier lugar. Tenemos ahí las características, te las podría compartir, qué es lo que tú necesitas para poder instalar el software. Básicamente es Windows y son algunos requisitos como el determinante RAM, etcétera, ¿no? Pero básicamente puede ser también en Windows IoT, inclusive los smartwatch, bueno, los iWatch de Apple, también puedes tener la aplicación, entonces sin ningún problema puedes estarlo viendo en casi cualquier tipo de dispositivo. O me atreví a decir que casi todo. En Linux se puede. En Linux se puede, la aplicación como tal me parece que puedes descargarla en Linux. Entonces, te lo confirmo, te lo confirmo como tal para no echarte mentiras ahorita, pero te lo confirmo como tal. Ok, muy bien. Pregunta José que si entonces es necesario tener Power BI aparte para que funcione. Sí y no. La opción que estamos dando nosotros es pues la más viable que vemos, ¿no? ¿Por qué? Porque es una herramienta fácil de utilizar, etcétera. Pero si tú me dices, ¿sabes qué, Manuel? Yo tengo una base de datos en PostgreSQL o en MongoDB. Ah, bueno, yo te mando esa información en MongoDB, en ese tipo de base de datos. Oye, ¿sabes qué? Mi visualizador es un Tableau. O ¿sabes qué? Mi visualizador es una página web que yo ya tengo. Sin ningún problema nos podemos adaptar. Al final de cuentas, la ventaja de esta herramienta o de este data report es mandar mi información de campo hacia un reporteador en la nube o local que tú quieras, que tú tengas, ¿no? Nos adaptamos sin ningún problema.
Ok, muy bien, gracias. Pregunta Diego, ¿la licencia de solución para leer Notebooks y enviar a Power BI es por cantidad de tags? Es una pregunta muy importante esa. En el otro webinar lo explicamos un poquito más a fondo, pero aquí no me limita la cantidad de tags. Sí me va a limitar la cantidad de tipo de protocolo de comunicación o marca de PLC. Quiere decir que si yo voy a extraer 100 datos de un Modbus, por ejemplo, yo necesito comprar mi licenciamiento por Modbus, pero y no me va a limitar la cantidad de tags. Pueden 100, 200, 300, 1000, los que yo necesite, ¿no? Sí, obviamente tengo que tener centralizado toda mi información. ¿Qué me va a limitar? Una va a ser mi hardware, que a lo mejor yo quiera extraer 1000 datos y pues tenga un hardware con 2 GB de RAM, a lo mejor va a ser un poquito batalloso. Pero si yo necesito sacar 100 datos de Modbus y a lo mejor un dato de otro PLC, de un Allen Bradley, necesito comprar otro tipo de módulo, ¿no? Entonces no te limita la cantidad de tags porque esto va de acuerdo por módulos. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Muy bien. A ver, Juan. Ah, ok. Pregunta Juan, ¿cuál es la diferencia de Data Report que no lo tenga Power BI? La diferencia de Data Report es que tenemos una solución embebida para variables de campo, con variables para centralizar una información. Con un Power BI yo me puedo conectar a fuentes de datos, pero si estas fuentes de datos de mis equipos no están centralizadas, pues difícilmente voy a poder acceder a ellos, ¿no? Un ejemplo muy común es que a lo mejor yo tengo entradas 420 miliamperes y los necesito ver en una computadora, y a lo mejor esos 420 miliamperes son equipos de, no sé, son manómetros, son flujómetros, etcétera, y están regados por toda mi planta como tal. Entonces necesitamos hacer un trabajo para centralizar los datos, y es lo que ofrecemos con Data Report, una solución a medida que te permite centralizar tus datos sin importar el tipo de protocolo o marca en una sola base de datos. En el webinar anterior lo platicamos. La problemática común de esto es que al momento de buscar la mejor solución, pues empezamos a buscar diferentes software que hacen este tipo de soluciones, ¿no? Y a lo mejor el desarrollo es variante y el costo tiende a ser muy elevado o no depende a lo que yo necesito, ¿no? Entonces, con Data Report garantizamos que nos conectamos a tus fuentes de datos sin importar la marca, protocolo, y te lo centralizamos en un reporte que por ende nosotros lo hacemos en Power BI, o podemos hacerlo, hemos hecho las pruebas en Tableau, hemos hecho las pruebas con la nube, hemos hecho pruebas con páginas web propietarias como tal. Entonces es lo que damos el plus como tal. Muy bien, gracias. Pregunta Juan, sigue es continuidad de la pregunta. Por ejemplo, si estoy con una SCADA que se comunica directamente con SQL, ¿podría llegar directamente a un Power BI? Sí, podríamos conectarnos a través del SQL como tal, o podríamos conectarnos por OPC directamente a la SCADA, dependiendo cuál sea la mejor solución o la misma énfasis de la solución. Ok, aclarando que se jalan los datos que están en el SCADA únicamente, ¿no? Porque continúa Sí, exacto. preguntando o comentando Juan, el SCADA va a buscar todos los datos de campo. Los que estén ahí en el SCADA se pueden pasar a la base de datos, ¿no? Si ya tiene una base de datos implícita. Sí, exactamente. Al final de cuentas, nosotros jalamos los datos que necesitemos. No quiere decir que jalemos todos los datos. Si tú ya los tienes centralizados, pues nos vamos de ahí para arriba. Pero también podemos hacer una distinción. ¿Sabes qué? De todos los datos de campo que tengo, pues nada más quiero estos para mi reporte. Muy bien. Haciendo Qué énfasis. bueno, Juan. Sí, adelante. No, nada más haciendo énfasis, digo, si hay tiempo, no estoy seguro, ¿no? Por ahí vimos una arquitectura que a lo mejor va a ser muy viable en estos momentos, que te explica cómo jala la información. Vamos a ver aquí la información. Esta es la que les comentaba.
donde funcionan por 4 niveles. Vamos a irnos un poquito rápido, pero yo me conecto a mis fuentes de datos, y yo tengo mis módulos correspondientes, ¿no? Quiere decir que si yo tengo diferentes fuentes de datos, va a corresponder un módulo específico. A lo mejor mi PLC, a lo mejor yo leo por Modbus cierta base de datos o cierta computadora, pero yo tengo un instrumento aquí por Modbus. Entonces, el mismo módulo puede leer tanto este como este que está acá, ¿no? Entonces, al momento de compartir la información, contestando un poquito a Juan, pues nosotros podemos hacer un muestreo específico para compartir aquí o un muestreo específico para compartir de esta manera. Y si tenemos una red desmilitarizada, pues simplemente yo decido, mediante seguridad, qué va a ver cada usuario en específico, ¿no? No sé si eso ayude un poquito más a entender cómo funciona la herramienta. Ok, muy bien. Muchas gracias, Manuel. Bueno, si no hay más preguntas, eso sería todo, Manuel. Muchas gracias. Por favor, tus datos para cualquier duda o pregunta que se genere con este demo en vivo. Esos son mis datos nuevamente. Cualquier duda y comentario, pues están aquí mi número y mi correo como tal, ¿no? Sin ningún problema podemos ayudarlo y garantizar pues, la mejor solución. Muy bien. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente día y muchas gracias por participar en este demo en vivo. Ojalá que haya sido de su agrado y que les sirva para su trabajo de día a día. Saludos. Gracias. Hasta luego.